Cuando me llamaron para diseñar, yo dije que no quería, venía de Plantando Campanar, un año muy difícil, con esa falla rara de palo. Entonces tampoco entendía muy bien por qué me llamaban después de eso. Entonces yo llevaba ya tiempo una idea en la cabeza, realmente. Después de muchos años haciendo fallas infantiles, este va a ser mi primer diseño en Valencia. Me habían ofrecido hacer varias fallas de categoría más alta este año para diseñar y había dicho que no, y no sé por qué. Me llamaron, un viernes dije que no, después de estar todo el fin de semana tumbado en el sofá mirando el techo, al final el domingo dije que no, pero primero tengo que hablar con Alberto, sentarme, porque por mi manera de trabajar lo voy a meter en un lío, ¿no? Si acepta el lío, ahí adelante, ¿no? No va a ser fácil el proyecto y realmente no es un proyecto fácil, no está resultando fácil, pero bueno, tampoco pretendíamos que fuera fácil, que fuera un diseño así cualquiera, ¿no? Yo quería pasar de un extremo a otro, quería pasar de un proyecto muy innovador, de investigación como fue No Campanar, a un proyecto más académico, más clásico en cierto modo, y entonces Alberto tenía que aceptar el reto y lo aceptó. Realmente lo que vais a ver no es el proyecto entero, más digamos que es una declaración de intenciones porque el proyecto sigue estando vivo. Mi manera de trabajar es que no dejo nunca parar las ideas, ¿no? Tienen que reposar y siempre, hasta que no llega el momento de construirlas, entonces el proyecto está a mitad, ¿no? En estos 2 últimos meses no hemos podido avanzarlo porque hemos estado enganchados con la pieza que vais a ver. Es una pieza que calculamos que nos costaría un mes y hemos estado 2. Al final hemos estado en el taller, es terriblemente compleja, ¿no? Es una pieza muy complicada y yo estoy allí rascando, ayudándoles y me sabe hasta mal el lío en el que les he metido. Pero bueno, ahora después nos explicarán ellos de qué va, un poco, contar cómo ha nacido, ¿no? Y yo quería retomar, después de pasar al otro extremo, al extremo más innovador, viendo las fallas, a mí me gustan mucho y las miro mucho. Creo que hay fallas de los 60, los 70, los 80, ¿no? Que tienen valores que vamos perdiendo, ¿no? Al final la falla se mete en una dinámica y quería retomar esa idea, ¿no? Volver hacia atrás. Una pieza muy académica, muy clásica y de ahí naciera todo, ¿no? Que es lo que vais a ver. Bueno, las fallas, el elemento central, yo diseño todo, pero lo que más estoy poniendo es todo lo que se compone en la falla. Va de los 4 elementos, a partir de este elemento que os digo que hemos estado 2 meses trabajando en él, que es una cabeza de un dios eolo también, como Mario, por eso coincidimos. Y ahora después José Miguel nos explicará un poco el argumento, porque yo lo llamé, le dije a Alberto que lo llamara, porque además de si yo iba a darle ese peso tan clásico, quería que alrededor también hubiera un elemento muy fuerte que fuera la sátira, ¿no? Verme enfrentado a eso a la hora de diseñar, con una sátira muy potente. Y bueno, no revelo nada, ahora que él que lo va a contar mejor, que lo lleva en la cabeza, nos lo cuentes cuando veáis las imágenes. Este año es muy especial para mí, ya que cambio de diseñador, es un cambio muy grande, algo que buscaba para renovarse, como renovarse o morir. Y nada, quisiera dar las gracias a David Moreno por involucrarse en este proyecto, por la ilusión que está transmitiendo en el taller y sobre todo por todas las ganas que están poniendo en él. Y poco más que decir, después del vídeo, la presentación y tal, ahora voy a hacer la palabra a José, que no es nuevo para mí y espero que siga muchos años conmigo, para que os explique un poquito más detalladamente de qué va la temática de la falla. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, yo soy José Miguel Aparicio. Tengo que desagradecer a Alberto el que me haya involucrado en este proyecto, porque yo iba por mi 3er año sabático incumplido, porque llevo 3 años intentando no hacer nada y él no para de mandarme faena y como me gusta, pues eso. Yo soy el primer sorprendido de estar aquí por 2 motivos. Uno, porque mi mujer nació justo en la finca esta de aquí arriba, con lo cual casi es mi calle política, y 2, por cuando me comentó Alberto que quien había pensado en mí para todo el follón este era un genio como David, o el Tim Burton valenciano, como le llama mi hijo. Bueno, y había que ponerse a parir historias y todavía estamos ahí, porque tal y como ha dicho David, pues esto es un proyecto muy vivo. Cada vez nos llegan ideas, cada vez que abres Facebook te llega alguna historia, cada vez que ves
una película a las 2 de la mañana envías un WhatsApp diciendo vaya, lo que ha salido y tal. Bueno, la primera reunión que tuve con David y me enseñó ahí cuatro garabatos que yo digo, este hombre ha fumado algo raro y se ha rayado o tiene Parkinson y tal, pero yo intuía que era una cabeza y digo, pues esto está muy bien, esto es eolo, a la primera lo pillé. ¿Por qué? Porque estaba tirando palos de la falla de No Campanar. Se muere la risa. Se muere la culpa a él, esto es una venganza de David. ¿No? Y ahí empezamos a pegarle vueltas a ver qué es lo que podíamos hacer. Lo primero que se nos ocurrió, como en esta falla tenéis gente que es muy pesada y lo único que piensan a través de un grupo de WhatsApp es el boceto, y luego el lema, pues bueno, plantamos el lema, como la falla va sobre los elementos, pues lo hicimos así como más moderno, más potente, que incluso puede haber un logo para poner camisetas y venderlas. Es una idea que estamos plasmando y es The Elements, en inglés raro, ¿vale? No nos quepa la menor duda de que para los griegos, los antiguos griegos, cuando miraban el Olimpo y tenían tantos dioses y tanta gente allí que cada uno tenía un superpoder y hacía cualquier cosa, pues era como para nosotros cuando vemos una película de Marvel o para los de mi época cuando éramos niños y comprábamos cómics de superhéroes, entonces tebeos. Vale, y dijimos, vale, ¿y por qué no hacemos una falla sobre superhéroes? Ya que son The Elements, vamos a hacer una falla pero sobre superhéroes, pero no sobre superhéroes que ya conocemos todos, no vamos a poner Iron Man, sino vamos a buscar los superhéroes que hay ahora mismo dentro de la sociedad valenciana. Por ejemplo, como os he dicho en el vídeo, el hombre que mide el azul de las señeras en esta ciudad. Le falta Blaumen. Pues así todos, ¿no? Y abres el Facebook y cada vez te aparecen nuevas noticias. Y vemos que hay muchísimos elementos dentro de la vida política valenciana, sin irnos más lejos, y dentro de la vida fallera, pues tenemos una serie de elementos que están hechos unos auténticos elementos, y no podemos desperdiciar eso. Los vamos a convertir en superhéroes y en villanos, y a cada uno le vamos a dotar uno de los poderes que dan los elementos: la tierra, el agua, el viento y el fuego. ¿Os habéis enterado de lo que va a la falla? Pues yo tampoco. Así que muchísimas gracias por la atención y nada, y viva la Fallera Mayor y el mundo Valencia.